En este video vamos a hablar acerca del análisis de nodos o método de nodos, el cual nos va a permitir resolver cualquier circuito eléctrico que contenga más de dos fuentes, ya sea fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Dependerá el circuito que tengamos para utilizar este método. Como observamos aquí tenemos cuatro circuitos diferentes que fueron diseñados especialmente para aplicarse con método de nodos, pero igualmente se pueden aplicar por mallas. Entonces, para resolver esto, nosotros nos guiaremos de 5 sencillos pasos. Aquí tenemos nuestros 5 pasos que revisaremos en un ejercicio paso por paso. Estos pasos estarán en un link en la descripción junto con el análisis de mallas o método de mallas. Entonces, nuestro ejercicio nos pide que encontremos la diferencia de potencial y la corriente en cada resistencia mediante el método de nodos. Entonces, nuestro primer paso que nos dice que hay que identificar el número de nodos, incluyendo el nodo de referencia o de tierra. Este nodo de referencia o de tierra es muy importante a la hora de resolver por nodos. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar o a dificultar el circuito. Además que no importa en dónde coloquemos este nodo de tierra, porque la diferencia de potencial en todas las resistencias no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el potencial con respecto a tierra. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros midiéramos el potencial que hay de este punto a tierra, tendría un valor específico, pero si nosotros cambiáramos la tierra y la pusiéramos, por ejemplo, de este lado, el potencial que hay de este punto con respecto a tierra sería diferente al que habría inicialmente acá. Pero los voltajes en las resistencias y la corriente no cambia, eso no importa. Entonces nosotros colocaremos la tierra en donde nos convenga. Y a partir de eso nosotros contaremos nuestros nodos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro nodo, aquí otro y aquí otro. Entonces son cuatro nodos. Fíjense que el nodo de aquí no es un nodo como tal. ¿Por qué? Porque únicamente se conectan dos cosas. Entonces, para que se llame un nodo tienen que conectarse más de dos cosas, ya sea circuitos pasivos o lo que sea. Y a partir de aquí nosotros diremos que el número de ecuaciones que obtendremos será igual a n-1, es igual al número de nodos menos 1. Como tenemos 4 nodos menos 1, tendremos que plantear un total de 3 ecuaciones. Una vez identificado eso, iremos a nuestro paso número 2, que es plantear una letra para cada nodo. Esto nos facilita los cálculos y a partir de aquí, ahora sí propondremos nuestra dirección de corriente de forma arbitraria, es decir, como sea. Aquí no importa si es arriba hacia abajo, derecha o izquierda. Aquí lo único importante es que en las fuentes de corriente no se debe proponer la corriente porque ya está seleccionada por su dirección. En las fuentes de voltaje sí se propone porque no tienen una dirección de corriente, solamente una dirección de voltaje y de polaridad. Entonces nosotros la proponemos de la siguiente manera. Ustedes la pueden proponer justo al contrario o unas arriba o abajo, como ustedes gusten. El resultado no va a cambiar en nada. Una vez que ya propusimos nuestra dirección de corriente, pasaremos al paso número 3, que es utilizando la ley de Kirchhoff de corrientes, que nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a cero. Entonces, a partir de eso, nosotros, mediante la ley de Ohm, expresaremos esta ecuación y la dejamos expresada en términos de la diferencia de potenciales sobre la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a verlo en el nodo A. Entonces, para el nodo A, nosotros tenemos que, vamos a decir que todo lo que sale es negativo y todo lo que entra es positivo. Aquí observamos que lo que hay en la fuente B1 sería que sale, entonces sería menos corriente en la fuente 1, que es B1. En la resistencia 2 sale la corriente, entonces es menos corriente en R2. En R4 igual sale, entonces es menos corriente en R4 igual a 0. Y esto lo vamos a expresar en ley de Ohm. Pero como nuestra fuente de voltaje no tiene un valor de resistencia, no se puede expresar en ley de Ohm. Entonces lo dejaremos así. Y la corriente en la resistencia 2 si la expresamos en ley de Ohm. En la parte de arriba va el voltaje, pero el voltaje se expresa sobre la diferencia del potencial más positivo al menos el más negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que de donde nosotros marcamos nuestra flechita es el más positivo. Es decir, sería voltaje en A menos voltaje en D. Hacia donde apunta nuestra flecha es el más negativo. Entonces aquí sería voltaje en A menos 0, porque voltaje en D, como está en tierra, es igual a 0. Y esto lo dividimos sobre la resistencia 2, según la ley de Ohm. Entonces aquí menos de la fórmula para la corriente en R4
sería el más positivo, que es de donde viene la flechita, es voltaje en A, hacia donde apunta la flecha, que es voltaje en C, sobre la resistencia 4. Y como la corriente en la fuente 1 la dejamos igual, se queda así, y lo igualamos a 0. Ahora aquí hay que aplicar álgebra y factorizamos los términos en común. En este caso el voltaje de A multiplica a 1 sobre R2 más 1 sobre R4. Y el voltaje en C se hace positivo porque menos por menos es más. Y lo dividimos sobre R4. Este se queda igual. Y aquí ya nada más hay que sustituir nuestros valores y nos quedaría de la siguiente manera. Porque 1 sobre R2 más 1 sobre R4 es 13 sobre 420. Entonces lo dejamos así. La resistencia 4 es 70. Entonces nos quedaría 1 sobre 70 por voltaje de C. Y esta sería nuestra primera ecuación que tendría tres incógnitas. Entonces ahora procedemos a nuestro siguiente nodo, que es el nodo B. Entonces aquí nosotros igual decimos que lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. En este caso la corriente en la fuente 1 entra, entonces sería corriente en V1, en la resistencia 3 sale, entonces es menos corriente en R3, en la corriente número 1 entra, entonces es más corriente en R1. Pero aquí hay que fijarse que por criterios de serie paralelo, todo lo que está en serie tiene la misma corriente. Entonces en la resistencia 1 nosotros sabemos que automáticamente su corriente es igual a la de la fuente de corriente 1. Entonces lo podemos expresar así. Entonces, para nuestra corriente en R3 sería menos de la fórmula por el potencial más positivo, que es de donde viene la flechita. Entonces, para R3 sería voltaje en B menos hacia donde apunta la flecha, que es voltaje en D, pero como es 0, lo dejamos en 0, sobre la resistencia en la que estamos, resistencia 3, más corriente 1, porque sabemos que es igual a la corriente de la resistencia 1. Como de la fuente de la corriente de la fuente 1 no tenemos su valor de resistencia, lo dejamos igual y lo igualamos a 0. Aquí dejamos los términos que tenemos en común, en este caso voltaje en B sobre R3 se queda igual y pasamos del otro lado la corriente 1 porque es un valor constante. Entonces ahora sustituimos nuestros valores y nos queda de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos una segunda ecuación con dos incógnitas. Entonces ahora proseguimos a seguir calculando las ecuaciones en los siguientes nodos. Pero aquí hay que observar un punto importante en el análisis de nodos que nos facilitará los cálculos. Aquí siempre que apliquemos nodos no podemos plantear una ecuación en el nodo que está en la Tierra. Porque aquí suceden dos cosas. Una, o la ecuación se repite con una de las otras tres ecuaciones que plantearemos, o la otra que puede hacer nos va a dificultar el sistema de ecuaciones. Es decir, nos va a proporcionar una incógnita de más. Por lo que no se recomienda plantear una ecuación en el nodo de tierra. Y sin embargo, a partir de aquí nosotros plantearemos ecuaciones en las fuentes de voltaje, porque nos dará una ecuación más sencilla y sin tantas incógnitas. Vamos a ver el por qué esto que les digo es cierto. ¿Qué pasaría si nosotros calculáramos la ecuación en el nodo C? Nos quedaría de la siguiente manera. Y al final nos quedaría 1 sobre 70 voltaje en A menos 1 sobre 70 voltaje en C menos corriente en V2. Aquí vemos que tenemos una nueva incógnita que es la corriente en V2. Entonces nuestro sistema pasaría de ser un sistema de ecuaciones de tres incógnitas a ser de cuatro incógnitas. Y como nosotros no podemos plantear una ecuación aquí en el voltaje D, entonces para poder cancelar esta corriente en V2, necesitaríamos plantear a fuerzas aquí una ley de Kirchhoff. Entonces, igualmente si lo hacemos para el nodo D, observamos que nos sale esa incógnita. Entonces, si juntáramos esta con las otras dos que obtuvimos, podríamos resolver el sistema, pero se nos haría más difícil. Entonces, para sustituir estos cálculos, lo que haremos, como ya dije, es observar las fuentes de voltaje. Entonces, para la fuente de voltaje 1, nosotros expresaremos eso sobre la diferencia de potencial, el potencial más positivo menos el potencial más negativo. Esto nosotros nos guiamos por la polaridad que inicialmente tiene la fuente. Aquí hay que olvidarnos de la flechita. Entonces, donde está la rayita más grande es el positivo. Entonces nosotros decimos el voltaje en A menos el voltaje en B, porque es de donde es más positivo según la polaridad. Entonces tenemos el valor de V1 y lo sustituimos.
Entonces aquí tenemos una ecuación 3 donde ya tenemos incógnitas que se repetían con las primeras que ya obtuvimos. Y aplicamos lo mismo para la fuente V2, que en este caso el más positivo está apuntando al voltaje en D, entonces voltaje en D es 0, entonces 0 menos voltaje en C, porque es el que está del lado negativo. Entonces aquí automáticamente obtendremos el potencial en C, porque como cancelamos el voltaje en D, pues quedaría menos 40 volts. Entonces, omitiendo estas dos ecuaciones, que es del nodo D, que es el de tierra, nuestro sistema de ecuaciones y nuestro análisis es más rápido y más sencillo. ¿Por qué? Porque eliminamos, para empezar, el voltaje en C y no tuvimos que encontrar una incógnita más, que sería la corriente en V2. Entonces aquí ya tenemos nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas, que son las que están aquí. Entonces proseguimos a resolver el sistema de ecuaciones, pero como en la ecuación 1 aparece voltaje en C, lo podemos sustituir directamente con el menos 40 y nos quedaría de la siguiente manera. Multiplicamos menos 40 por 1 sobre 70 y lo pasamos del otro lado como positivo. Entonces nos quedaría 4 séptimos y ahora sí tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces proseguimos a resolverla. Aquí este sistema de ecuaciones se puede resolver por muchos métodos, ya sea método de Kramer, determinantes de Gauss, Gauss-Jordan o los básicos de sustitución o suma y resta. En este caso, como es uno de tres, bastante sencillo, entonces aplicaré sustitución. Entonces, primero de la ecuación número 2 despejaremos la corriente en la fuente 1 y después la sustituiremos en la ecuación número 1. Entonces decimos que de la ecuación 2 la corriente en V1 es igual a menos 1, este que está restando lo pasamos sumando, entonces sería más 1 sobre 100 voltaje en V, y es nuestra ecuación número 4. Ahora lo sustituimos la 4 en la ecuación número 1 y nos quedaría menos 13 sobre 420 voltaje en A menos de la fórmula, y en donde aparece la corriente V1 ponemos lo que calculamos de la ecuación número 4, que es todo lo que está aquí adentro, igual a 4 séptimos. Aquí aplicamos álgebra y multiplicamos el signo y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí ya obtuvimos nuestra ecuación número 5 y de aquí observamos que esta ya tiene dos incógnitas parecidas a la de la ecuación número 3, entonces ya se vuelve un sistema de dos ecuaciones. Entonces a partir de aquí despejamos el voltaje en A de la ecuación número 3 y nos quedaría voltaje en A es igual a 50 más voltaje en B. Esa es nuestra ecuación número 6. Entonces a partir de ahí sustituimos esta ecuación número 6 en la ecuación número 5, que es la de acá abajo. Entonces nos quedaría 13 sobre 420 por el voltaje en A, que es lo que calculamos acá arriba, 50 más VB, menos 1 sobre 100 voltaje en B, igual a menos 3 séptimos. Aquí multiplicamos lo que hay dentro del paréntesis y nos queda de la siguiente manera. Únicamente tenemos una incógnita, entonces como es una resta, la podemos hacer directa y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí despejamos el voltaje en B, que sería 47 sobre 42 sobre menos 43 sobre 1050. Y esto nos daría que el potencial en B es de menos 27.32 volts. Entonces, obteniendo el voltaje en B, podemos obtener el voltaje en A de la ecuación número 6, donde nos dice que 50 más el voltaje en B, pero el voltaje en B es negativo, entonces lo dejamos negativo y nos daría un total de 22.67 volts. Aquí no es importante calcular la corriente en la fuente 1 porque el ejercicio no nos lo pide, pero igualmente lo podemos calcular de acá. En este caso yo no lo haré, pero si ustedes gustan lo pueden hacer. Entonces ya obtuvimos nuestros tres potenciales de nodos que nos van a servir para encontrar la corriente y la resistencia en cada nodo. Entonces proseguimos con nuestro paso número 5. Ahora lo que hay que hacer es que con los potenciales de nodo tenemos que establecer la dirección real de las corrientes. ¿Esto cómo se hace? Recordemos, como les dije en todo el video, la corriente siempre va del potencial más positivo al más negativo. Entonces hay que fijarnos de cuál valor es mayor. Entonces para la resistencia 2 vamos a decir que voltaje en A es de 22.67 y voltaje en D, como está en tierra, es 0. Entonces el que es más positivo es voltaje en A, porque es un número positivo. Entonces la corriente iría de arriba hacia abajo. Y aplicamos este criterio para todo lo demás.
Pero aquí es importante aclarar que para las fuentes de voltaje no aplica el mismo criterio. Para algunas puede que coincida, pero para otras no. Por ejemplo, para esta fuente V1, el potencial más positivo sería voltaje en A. Entonces, eso quiere decir que la corriente iría de arriba hacia abajo, pero realmente va de abajo hacia arriba. Pero en el caso de la fuente 2, esta sí respeta este orden, porque el potencial en D, que es cero, es más positivo que el voltaje en C, porque el voltaje en C es negativo. Entonces es más positivo el cero que el menos 40. Y pues esto lo hacemos para todas las resistencias. En R4 el voltaje en A es 22 y el voltaje en C es menos 40. Entonces el voltaje en A es más positivo. Entonces la corriente va de arriba hacia abajo. Entonces, ahora ya que tenemos realmente la dirección correcta de las corrientes, podemos calcular la magnitud de los voltajes en cada resistencia. Primero, para la resistencia número 1, como ya tenemos su valor de corriente y su resistencia, pues aplicamos la ley de Ohm, que es corriente por resistencia, su corriente es de 1 amper y su resistencia es de 100 ohms, entonces su voltaje es de 100 volts. Y para las demás resistencias aplicamos la diferencia de potenciales del más positivo menos el más negativo. Entonces para R2 sería voltaje en A porque es más positivo menos voltaje en D. Ya tenemos el valor de voltaje en A y voltaje en D es 0. Entonces el voltaje en la resistencia 2 es igual al voltaje en A, que es igual a 22.67 volts. Y hacemos lo mismo para las demás. En voltaje en la resistencia 3 sería igual al potencial más positivo, que es voltaje en D, que es 0, menos voltaje en B. Entonces, como voltaje en B es negativo, se multiplica por el menos de la fórmula y nos da positivo, 27.32 volts. Y hacemos lo mismo para el voltaje en la resistencia 4, que sería el más positivo, voltaje en A menos voltaje en C. Y la resta entre 22.67 menos porque es de la fórmula, entonces este se hace positivo, nos daría 62.67 volts. Y teniendo ya el voltaje y la resistencia, podemos calcular las corrientes en todas las resistencias por la ley de Ohm, que es voltaje sobre resistencia. Entonces, para la resistencia número 2, decimos que el voltaje en R2, que era 22.67 sobre R2, que es 60 ohms, nos da 377.8 miliamperes, y esto para todas las demás. Y ya por último, se tabula todo para que tengamos un orden de cuáles son las corrientes y las diferencias de potencial de este ejercicio. Y pues así es como se analiza un circuito mediante método de nodos. Esto se aplica para cualquier circuito que se requiera nodos.